Bienvenidos a todos los que están ingresando a nuestro webinar de Educación CETEC. Hoy tenemos el gusto de brindarles a ustedes este espacio académico con nuestro webinar de aspectos ético-legales en primer respondiente. Hoy nos está acompañando nuestra abogada y facilitadora Joana Vanessa Valero Villalba. Joana es abogada especialista en Derecho Penal y Ciencia Forense, estudios y experiencia en pedagogía universitaria con enfoque en el sector de la salud y énfasis en responsabilidad médica y en atención prehospitalaria. Doctora Joana Vanessa, te encuentras ya en sala y la audiencia es toda tuya. Damos inicio a nuestro webinar Educación CETEC, aspectos ético-legales en primer respondiente. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Un placer para mí estar acá con ustedes y compartir este momento o breve momento con ustedes en esta pequeña charla que se va a tener, ampliando un poquito más el esquema de parte legal en la parte ética del primer respondiente y del auxiliador. Entonces, espero ser lo más clara posible para tener como esta claridad sobre muchas dudas que al momento de atender a un paciente nos sobreviene y nos da como muchas preguntas y no nos deja a veces como actuar de la mejor manera, o tenemos dudas acerca de si es esto o es aquello que debemos de actuar. Este caso que tenemos acá en pantalla es de unas personas que son auxiliadores, pueden ser brigadistas, pueden ser auxiliar de enfermería, tecnólogo de atención hospitalaria, BTLS, PHTLS, y estamos auxiliando a una persona que lo requiere. Entonces, las preguntas que tenemos en nuestra bitácora es la primera. Si como auxiliador decido ayudar a un paciente y al momento de yo estarlo ayudando, se complica la lesión, ¿qué implicaciones legales puedo tener? Entonces acá, como en primera medida, tenemos que analizar la finalidad del auxiliador. ¿Cuál es esta finalidad del auxiliador? Proteger, avisar y socorrer en el momento de la emergencia o de la urgencia, ¿verdad? Y se actuaría bajo el principio de solidaridad y del principio, lo que legalmente llamamos del buen proceder o del principio de la buena fe. Entonces, si como auxiliador decido yo ayudar a un paciente y se complica la lesión, hay que finalizar cuál fue la intención de este auxiliador para tener la atención con el paciente. Es decir, si esa complicación de la lesión, ¿con qué intención se hizo? ¿De manera dolosa? ¿De manera culposa? ¿O simplemente se dio porque a través de la atención debo de causar dolor? Es así como un torniquete. Entonces, si no te hago el torniquete, puedes fallecer, ¿verdad? Pero el torniquete va a doler. Entonces, es actuando de buena fe como se va a interpretar la responsabilidad legal del auxiliador. Ahora bien, acá tenemos que tener claro que la Corte Constitucional ha mencionado que el principio de la solidaridad es esa garantía, es ese principio del deber que todo auxiliador debe de desarrollar y llevar a cabo con toda la humanidad y la empatía con su paciente. Si una vez él decide y actúa al momento de poner un pie en la escena y al comenzar a desarrollar su actividad, tenemos que saber que desde que ponemos un pie y decidimos tomar las riendas de ese paciente, hemos desarrollado todo lo que sobreviene una responsabilidad legal. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos en nuestra nuca qué ojos nos están vigilando, ¿verdad? Entonces no sabemos si el transeúnte, el señor policía, la señora que lo iba acompañando al paciente, el mismo paciente. Entonces tenemos que visualizar ese desarrollo ético y moral, cómo lo vamos a ejercer con nuestro paciente.
Pero si ustedes leen la pregunta, ¿qué implicaciones legales puedo tener? Depende, es la respuesta. ¿Depende a qué? Depende con la intención que tú causaste la complicación de la lesión. Porque es que si tú vas a generar una flebitis por un torniquete para salvarle la vida a un paciente, pues habría ausencia de responsabilidad. Bien, que está, si ustedes lo quieren ver, espérense, voy acá a prender la cámara. Si ustedes lo quieren ver, está en el artículo 32 del Código Penal y sería genial poder ver, así sean las ausencias de responsabilidad, también los agravantes. Entonces, para tener como una perspectiva total de cuándo a mí se me generaría como tal una responsabilidad penal o una responsabilidad civil o una responsabilidad laboral o una responsabilidad administrativa. O simplemente soy posición de garante. Bien. La segunda. ¿Cuándo aplica la omisión de socorro? Bueno, primero tenemos que saber que la omisión de socorro no se aplica para todas las personas. Ustedes lo pueden encontrar en el artículo 131 del Código Penal. Pero, ¿qué es la omisión de socorro? La omisión de socorro es dejar de hacer algo que yo no, está mal dicha la palabra, que yo debía de realizar, que yo debía de hacer. La omisión de socorro es dejar de hacer algo que por plena humanidad y por principio de humanidad y de dignidad humana yo lo debía de hacer. Entonces, la omisión de socorro se aplica para todas las personas en su artículo 131. Claro, tiene un quantum punitivo y es que si tú no actúas salvándole la vida a una persona, así, cuando yo les digo que es cualquier persona que no tenga claros estudios, actividades, que no tenga claras competencias en salud, como yo. Bien, entonces si en este momento yo voy saliendo y una persona convulsiona en mis pies, yo no puedo pasar por encima. Bien, porque estaríamos frente a una omisión de socorro. Bien, y lo que pasa es que hay años de cárcel, hay un quantum punitivo que dependiendo del juez, pues el juez va a mirar, me pone el mínimo o me pone el máximo, dependiendo si la persona, por ejemplo, por esa omisión de socorro, pierde la vida. Si además de esa persona que pierde la vida, o que no pierde la vida, sino que digámoslo así, que se choquea y no sé, hay una fractura de cadera y puede tener una hemorragia grandísima. Y entonces tú tenías que simplemente llamar, auxiliar y ser empático con la persona y estar cuidándolo y estar velando por él en ese momento para que no le pase nada. Bien, también, pero ¿qué pasa con el personal de salud? Si, por ejemplo, el médico es el que omite la acción, es el que pasa por encima de la persona que está convulsionando y se va, ya no estaríamos hablando de omisión de socorro, estaríamos hablando de un delito tipificado que es la imprudencia, perdón, sin prudencia por temeridad. ¿Qué es imprudencia por temeridad? Y es esa persona que teniendo la capacidad de competencia, la capacidad, digámoslo así, de estudio mental, con su título, certificado, no lo hace, estamos hablando de que no hay una omisión de socorro, hay un delito de imprudencia por temeridad. ¿Por qué? Porque él sí tenía el deber jurídico de afrontarlo. Bien, y ahí estamos hablando de lo que es la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Buenas noches para Odilio y Martín. Adelante. También hay que mirar nuevamente en este delito, que discúlpeme, la anterior, un momentico para hablarlo de terminar. En cuanto a la omisión de socorro, hay que también velar la intención. Si por ejemplo ese médico, esa enfermera, auxiliar de enfermería, ese tecnólogo de atención hospitalaria, ese
SBTLS, BLS, pasó por encima de la persona que estaba convulsionando porque es que venía un terremoto, porque venía un tsunami, porque entonces estamos nuevamente fuera de la ausencia de responsabilidad, que es caso fortuito, fuerza mayor. Entonces, ahí tendríamos que visualizar otro escenario completamente distinto, porque es que la persona no puede actuar bajo su propio riesgo. Yo no puedo actuar cuando viene una mula desbocada y está el paciente acá. Tú tienes tres opciones. O jalas al paciente y le generas otro trauma, que sería la primera pregunta, ¿cierto? Pero es que les vas a salvar la vida. Segundo, te mueres con el paciente y la mula pasa y se los lleva a los dos, porque la ambulancia no cuadró bien, no fue escudo de protección. O tres, lo dejas morir y te salvas tú. Ahí habría una ausencia de responsabilidad, porque es que prima el derecho a la vida, pero que tú tienes también, porque tú tienes que velar por tu protección. Entonces, cuando hablamos de omisión de socorro o el delito de negligencia por temeraria, habría que visualizar muchos escenarios. Bien, sí, adelante. Si el paciente es menor de edad y se encuentra solo, ¿cómo puedo actuar? Esta es una pregunta que me la hacen demasiado. Y creo yo que lo más importante y los principios básicos que tú tienes que tener en claro es que para ser un auxiliador, para ser un primer respondiente, para ser un médico, un auxiliar de enfermería, un enfermero, una enfermera, si el paciente es menor de edad, tenemos que identificarnos, tenemos que pedirle permiso, tenemos que, sobre todo, y me es muy importante para la parte legal, que haya testigos, testigos de lo que tú estás realizando al auxiliar al menor de edad. ¿Qué debemos de hacer? Yo como, claro que sí, muy bien, Luis Eduardo, tú asumes como protector, tú asumes como ese garante del derecho del paciente del menor. Ejemplo, si es una menor de edad, 16, 17 años, y está en la esquina de la 1 de Mayo intoxicada por cocaína, porque no hay testigos, no la vas a llevar, no la vas a auxiliar. Por supuesto, pero es que, profesora Vanessa, es que no hay un policía, no hay, la otra acompañante está más intoxicada que ella, por supuesto. Entonces, ¿quién viene a ser el garante de ese menor? Tú. Por lo tanto, porque tú no la puedes dejar en la esquina, está intoxicada, está con alcohol etílico hasta el 100, al otro día no amanece en el mismo lugar, créame. Entonces tú no puedes generar digámoslo así, una intención de peligro para ese menor. Obviamente, qué genial sería que hubieran testigos por todo lado, ¿cierto? Si está el policía, perfecto, señor policía, yo me lo traslado y usted fírmeme acá, regáleme su número de placa, regáleme su nombre, el teléfono y ojalá un correo. Por supuesto que sí. Pero en estos momentos, si el paciente es menor de edad y se encuentra solo como tal, hay que ver que el consentimiento no va a ser actual, ni implícito, ni explícito, sino que tú tienes que actuar como garante frente a los derechos de ese paciente. Bueno, siempre en pro de la buena fe. Acá es donde a veces me detengo un poquito, pero yo sé que es por premura de tiempo en cuanto a los abusos de delito sexual que hay que tener muy en claro. Por más que la persona esté intoxicada, yo tengo que dejar en claro que si al ser yo garante en ese momento, cualquier cosa que le pase al menor de edad va a estar en responsabilidad en mi buen nombre. Bueno, adelante. Si un paciente no desea ser atendido, ¿qué puede hacer?
¿Qué se puede hacer? ¿Cuál sería el paso a seguir? Ah, interesante, por ejemplo, si un paciente, Luis es, bueno, Luis Eduardo, sí, eres Luis, es que no te alcancé a leer. Sí, es Luis Eduardo. Muy bien, Luis Eduardo, por supuesto que sí. Si una persona que en la avenida, en el puente de la 45, me decía hoy un colega de ustedes, me dio la idea, si en el puente de la 45 se tira, tú llegas a auxiliarlo y dices, no me toque, no me traslade, yo por eso me tiré del puente. Yo soy paciente suicida. ¿Qué se puede hacer? Hay dos acciones. Hay que evaluar la escena. Uno, evaluar la escena como qué. ¿Qué hay que evaluar? El derecho de la autonomía del paciente. Es algo que nosotros no podemos pasar por encima del principio de la solidaridad. Tú, por más que tú quieras ayudar a una persona, no la puedes obligar. Acá es donde hay que velar, es que la persona no tenga un trauma craneoencefálico severo, obviamente que se desconoce si lo tiene o no se tiene, pero pues se asume que sí, sí lo tiene. Entonces hay que vigilar que si tiene un trauma craneoencefálico severo y que no está, no sé, actuando con la mejor autonomía mental, ¿verdad? Entonces habría que Luis está levantando la mano. Ya, Luis. Luis Esteban. Entonces hay que vigilar muy bien el derecho a la autonomía del paciente si está completamente en pleno uso de sus facultades mentales, porque entonces el consentimiento estaría viciado, ¿cierto? Pero hay excepciones a la regla. ¿Cuáles son esas excepciones a la regla del consentimiento? Y es que si la persona está bajo una urgencia, si tiene de pronto, no sé, cizallamiento aórtico, si tiene, no sé, un descerebramiento, un empalamiento, un ojo ocluido, lo que sea, que es una urgencia realmente vital de vida, tú tienes que hacer todo, o bueno, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que convencer al paciente de que se deje tratar. Bien, pero si es un paciente que está que tiene un trauma en su cabeza, pues es una paciente que no me va a poder generar un consentimiento claro, ni expreso, ni legible, ni legal. Por lo tanto, prima la urgencia de la emergencia. Entonces, cuando nosotros decimos que hay un paciente que no desea ser atendido, hay que mirar muchos los escenarios. ¿Es un paciente fracturado y borrachito o es un paciente que tiene un trauma cerebral severo y es paciente suicida? ¿O es un paciente eh, que acaba de sufrir un acceso carnal violento y que no quieres que tú le toques? Entonces hay que mirar todos esos escenarios, ¿verdad? Entonces hay que mirar la autonomía que él tiene mentalmente, porque si no generaría vicios. Nosotros no podemos obligar a nuestro paciente, no porque su consentimiento implícito tiene que ser voluntario, libre, sin vicios, lo dice el artículo del Código Civil que se me olvida, creo que es 1407, no sé, pero es el consentimiento informado, y entonces tiene que ser libre, espontáneo, no lo podemos obligar por más que él necesite su atención. ¿Bien? Entonces, este paciente hay que mirar todos los escenarios que nosotros podamos aplicar. ¿Sí? Si es un paciente que necesita ser atendido, si es un paciente que no requiere ser atendido, o que es un paciente que dice, no, y está borrachito y se va con su bracito partido y se va derecho y se pasa el puente, y usted qué hace con la ambulancia, o se devuelve, hace la U, no. Entonces hay que vigilar, hay que mirar la urgencia. Si la urgencia es de mínimo vital, si necesita, no sé, así sea un paciente suicida, hay que ser muy psicólogo, ¿no? Hay que ser muy empático. Por eso yo digo que la parte en salud es más que todo pasión y corazón. Si nosotros no tenemos pasión y corazón por atender a un si sea a una niña de Los Rosales o a un indigente, pues estamos en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, todo paciente necesita ser atendido, pero también todo paciente tiene la libertad de no tener la obligación de que yo lo atienda, porque hay que mirar los escenarios. ¿Bueno? Soy un estudiante del área de salud no graduado y presencio un accidente. No actúo, me aplica la negligencia y la impericia. Bueno,
Entonces, soy un estudiante del área de salud. Esto me lo dicen mucho los estudiantes y es, hay muchos estudiantes que comienzan con sus estudios académicos y comienzan a ponerse emblemas, ¿sí? Que la cruz de la vida, que y que la maleta con la cruz de la vida y el folder con la cruz de la vida, ¿no? Son muy ostentosos en ese momento. Al principio son muy ostentosos, ya después cuando comienzan a aprender, eh, como que se les baja un poquito. ¿Qué pasa? Con este estudiante que presenció un accidente y no actuó, tenemos que visualizar que al no actuar, apoyando la omisión de socorro. Bien, porque este estudiante no tiene la competencia certificada para ser personal como tal de la salud aún. Entonces, y sí, entonces, básicamente, es una omisión de socorro. ¿Qué me implica negligencia e impericia? No, no, porque la negligencia y la impericia es cuando se actúa de manera imprudencial, pero es cuando actúa con un grado de delito por negligencia, por temeridad, pero es para los personales de la salud. Es muy diferente que no fuera estudiante de salud, sino que fuera estudiante ya graduado, ya sería muy distinto. Bien, entonces en este caso no aplicaría la negligencia ni la impericia. Acuérdense que el delito doloso es el delito de la intención de causar el daño, los psicópatas, los sociópatas. Bien, pero también están los delitos culposos y los delitos culposos se realizan a través de la negligencia, impericia, imprudencia, inobservancia de las normas. La negligencia es cuando dejas de hacer o no haces. Por ejemplo, cuando el auxiliar de enfermería tenía que darle la dosificación a la señora y no se la dio. Y al otro día se la da el doble. ¿Sí? Negligencia e imprudencia. Bien, imprudencia es actuar sin esa prudencia dada por la buena ética y el buen juicio. Entonces, muchas personas a veces, no, yo ya soy, acá me acordé de alguien, ¿cómo es que decía? Ya, eh, se me olvidó. Eh, bueno, que decía que era súper wow, o sea, llevaba mucho tiempo y entonces era muy versado. Y lo peor es uno comenzar a tener mucha confianza en uno mismo. Jamás uno puede confiar en uno mismo porque uno es un ser humano que puede en cualquier momento errar. Entonces, jamás podemos ser completamente confiados. Y cuando nosotros confiamos demasiado, somos imprudentes. El auxiliar de enfermería o el enfermero o el tecnólogo de atención prehospitalaria eh, que se va borracho a un turno o se va tomadito o, o con otras drogas mucho más fuertes. Imprudencia. Imprudencia es ese mal juicio, mala ética, ¿sí? Y la impericia es no tener la idoneidad para actuar y actúas. Por ejemplo, a ver, se me ocurre que un brigadista haga una trico, sabiendo que no la puede hacer porque no está certificado para hacerla. Entonces, eso sería una impericia. Y entonces acá el juez penal de conocimiento le va a decir, señor Pepito Pérez, yo lo estoy juzgando a usted por el delito culposo por impericia, porque usted, si bien es cierto, le salvó la vida, pero usted no estaba certificado para salvársela. Porque muchas veces, y no sé si ustedes conozcan casos, pero a veces salvamos vidas y nos denuncian. Entonces, no, por hacer más, uno dice, pero es que por hacer más hacemos menos. No, no es eso, sino que a veces son las cosas de la vida y pues hay que mirar sobre la negligencia, la impericia y la imprudencia. Entonces, siendo estudiante como tal, para la pregunta en concreto, sería la omisión de socorro porque la negligencia y la impericia estaría en personal de la salud. Estoy recién graduado de la enfermería, me demandan por negligencia. Ah, caray.
¿Cuál es el proceso a seguir? Bueno, el proceso a seguir es que me contraten. No, mentiras. El proceso a seguir es que, primero que todo, ¿cuáles serían las pruebas que se llevaría a cabo en este proceso? Muy bien, la historia clínica. ¿Qué más? ¿Qué más? Además de la historia clínica, ¿qué más? ¿Qué otra prueba documental se tendría como prueba dinámica o la carga de la prueba en el proceso como tal? Entonces, la historia clínica, la bitácora de enfermería, ¿verdad? Entonces, tendría que acopiarse de todos estos elementos para poder realizar la defensa. ¿Qué es lo que sucede en este proceso? En este proceso, si hay una demanda, sería una denuncia penal. Esta denuncia penal se haría consentimiento informado. Claro que sí, tendríamos que mirar si hubo un consentimiento informado por parte del paciente y la atención que se tuvo en la historia clínica del paciente. ¿Y cuál fue la negligencia? ¿Por qué fue la negligencia? ¿Quién tuvo la negligencia? ¿Cómo fue la dosificación? Muchas veces se ha cometido el error porque las fórmulas médicas, ahorita gracias a Dios la interoperabilidad de la historia clínica pues va a quitar un poquito de eso, pero a veces la historia clínica tiene las letras de los médicos asistentes o de los internistas, claro, obviamente por su rapidez y por el corto tiempo, no se entiende bien. Entonces, básicamente, la jefe de enfermeros es la que le salva la vida a todos, porque dice, mire, sí, yo conozco la letra del doctor, es esto, 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 esto. Entonces, bueno, ahí había otra prueba. Le acabé de decir, ¿cuál es esa otra prueba? La prueba testimonial, la prueba pericial, ¿cierto? Entonces, y también yo pondría un interrogatorio de parte también. Entonces, miren que como tal, si el recién graduado está siendo denunciado por negligencia médica por parte de un paciente, hay que verificar la carga de la prueba. ¿En quién va a estar? En manos, pues de la EPS o IPS, ¿verdad? De la IPS. Obviamente, la carga de la prueba será para el paciente, porque el paciente va a comenzar a batallar, derecho de petición, tutela, entréguenme la historia clínica, ta, 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 ta. Pero acá lo que quienes están tratando de ayudarle, sí, claro que sí. En pacientes suicidas, lo que sucede es que muchos generan como una distorsión de lo que es real y de lo que está pasando. Entonces, y por todas estas patologías, y lo digo con todo el respeto, pero pues la pandemia afectó mentalmente a muchas personas y últimamente se está disparando. Y ustedes creo que son más versados en el tema, pero se está disparando los índices de suicidio y de suicidio de niños de 10 a 19 años, que son los primeros, digamos así, la epidemiología de las edades que más se maneja. Entonces, bueno, ¿qué más acá que sigue? Darle poder a un abogado, o me imagino que el hospital, el centro de salud le va a dar un abogado a la persona y claro que sí. Pero sí, la Constitución en el artículo 95 habla de la solidaridad, por favor, es una obligación del artículo 95, que son como 9, no más, 9 obligaciones que tiene la persona en el artículo 95 de la Constitución. Y uno de esos dice el principio de solidaridad, todo el mundo tiene que ser solidario, por supuesto que sí, pero hay que vigilar, hay que vigilar. Tenemos también que el tipo de contrato, por supuesto, si es de prestaciones de servicios y estas cosas, si yo saben que pondría mejor antes que el contrato, la cadena de custodia, ¿cierto? La cadena de custodia. ¿En manos de quién estuvo la historia clínica? ¿En manos de alguien que quiere borrar su participación y quiere echarme el agua sucia? ¿En manos de quién estuvo la historia clínica? ¿Quién fue el custodio de la historia clínica? ¿Cómo llega a manos de la fiscalía y del investigador esa historia clínica? ¿Tiene vacíos la historia clínica? Si tiene vacíos la historia clínica, ¿es viable, es legal? ¿Va a ser una prueba presentable ante un juicio?
o me la van a declarar simplemente no pertinente. Entonces son muchas cosas que nosotros podemos llegar a hablar. ¿Qué sucedería si a mí me demandan? Uno, sé que el centro de salud te va a dar un abogado. Bien, uno. Dos, te van a llamar a entrevista o interrogatorio. Entonces, la entrevista es qué fue lo que usted, no sé, se acuerda de los hechos. Y es ahí donde nosotros tenemos que acopiarnos. Y yo les digo a todas las personas que llegan en historias clínicas, por favor, hágalo con letra clara, con letra legible, sin siglas. Ustedes saben que no es permitido las siglas, los vacíos, las tachaduras, la key paper o el borrador, nada de esto. Hay que ser claras en las historias, porque las historias clínicas llegan a ser un documento fidedigno de lo que pasó mucho tiempo, porque es que cuando haya una denuncia por negligencia médica o por negligencia de tu acción, de tu actividad en salud, van a pasar años. Y yo les comento, escuchas en este momento, ¿ustedes recuerdan qué comieron el día sábado al mediodía? Entonces imagínense, si no recuerdan y tienen que hacer como, uy, ¿qué comí? ¿Sándwich? No, pollo, no. Ensalada de frutas. Eso sucede mucho en los procesos judiciales, que las personas no tienen retentiva, y acuérdense que el COVID mató un poco de neuronas, entonces no tienen retentiva. Y por eso la historia clínica, cuando tú la leas, porque el juez le va a decir, por favor, léala, usted la firmó, no sé qué, no sé cuánto, por favor, léala, y le hacen el traslado de la prueba, tú tienes que leer la historia clínica y tú dices, ah, sí, sí, claro, ya me acuerdo, fue este paciente, porque no es solamente una paciente que vas a tratar, son muchas. Entonces tiene que ser esa historia clínica fidedigna, fidedigna, ¿bien? Y más de eso, viene el interrogatorio de parte. Cuando venga el interrogatorio de parte, si el fiscal, claro, tarjeta profesional, claro que sí, alcance legal tienen los colegios profesionales al suspender la historia clínica, no alcance legal. ¿Qué les iba a decir? Se me fue. Las neuronas del COVID se me fueron. Simplemente, una vez que esa historia clínica sea vista por el fiscal, haya un interrogatorio por parte de tu parte hacia la fiscalía y el fiscal encuentre que hay mérito para abrir investigación, entraría investigaciones o preliminares. Esas preliminares que son todas las investigaciones o el marco, digámoslo así, metodológico. Se dice marco metodológico o plan metodológico o estructura metodológica que genera el fiscal. Dice, bueno, vámonos por acá, vámonos por acá, vamos por acá. Este es culpable, este es presunto. Por favor, haga usted perito por acá. Haga usted. Entonces, él como que es el árbitro del juego. Entraría a audiencia de imputación, si es viable la imputación. Perdóname un segundo. Ay, medio tos, disculpen. El viable, la imputación, después de la imputación, ¿qué iría? La acusación. Después de la acusación, en esa acusación, lo más, digámoslo así, lo más fundamental es que en esa acusación van a trasladar toda la prueba. Van a decir, mire, estas son las pruebas, entonces comienzan a decir, bueno, estas son las pruebas y comienza, esta es la prueba número 1, esta es la prueba número 2, esta es la prueba número 3 y trasladan la prueba al presunto acusador. Entonces, el juez en ese momento se les va a trasladar al abogado defensor y el abogado defensor va a decir, sí. Se allana, no, se quiere allanar a cargos, no me allano a cargos, sí me allano a cargos. Audiencia de acusación, después viene la audiencia preparatoria para prepararse al juicio, ¿bien? Y en la preparación del juicio se van a controvertir las pruebas. Claro, perdón.
perdón, perdón, lo que dice Gregorio es muy cierto. No se tiene acceso directo a esa historia clínica. Por eso es muy importante verificar la cadena de custodia. ¿Quién tuvo esa historia clínica? ¿Fue archivo central? ¿Fue archivo de gestión? ¿Dónde estuvo? ¿Estuvo en la directora de coordinadora de enfermería? Entonces hay que verificar la cadena de custodia, es muy importante en un proceso penal. ¿Por qué? Porque si la prueba está dudosa, se llama indubio pro reo, y es que toda duda se resuelve a favor del victimario o del imputado. ¿Bien? Entonces, si se genera tanta duda en el funcionario, en el juez va a decir, sí, mire, esta historia clínica está tachada, está viciada, ¿qué pasó acá? Y si es una prueba contundente como es la historia clínica, pues por eso es muy importante que la historia clínica sea bien llevada, sea bien manejada, porque es un documento que nos puede salvar la vida o nos puede condenar. ¿Mm? Adelante. ¿Qué es el secreto profesional? Bueno, el secreto, perdónenme un momentico. Ay, discúlpame, no, ay, discúlpeme, es que me da ataque de tos. El secreto profesional implica al primer respondiente. Primero que todo tenemos que visualizar qué es el secreto profesional. Y el secreto profesional tiene una implicación jurídica grandísima, grandísima, porque hace parte de un derecho que tiene el paciente, que es el derecho de la autonomía. Es ese derecho de la autonomía a tener su libre disposición personal, personal en salud y en vida. Entonces, es ese derecho a la autonomía que me da para el suicidio asistido, para la eutanasia, para saber si cambio de trabajo o no cambio de trabajo. Ese principio del derecho de la autonomía lo tiene cualquier persona. Y no porque el paciente está en un estado de vulnerabilidad, se quita. Por supuesto que no, porque es que la enfermedad no ratifica al paciente. Simplemente está en un momento de vulnerabilidad, como lo podemos estar cualquiera. Pero tenemos que aprender que ese derecho de la autonomía es el que yo debo de respetar. Y si el paciente al momento de su atención me informa sobre mi actividad, es decir, yo obtengo esa información a través de mi actividad, no por el chisme de la vecina, no por lo que me dijo Pepito Pérez, no, es en el momento de mi actividad que me dice, no, mire, sí, por ejemplo, yo tengo priapismo, entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Y por qué lo tienes? No, es que yo me tomé 3 Viagras y y dice, llámeme a mi esposa y tú lo estás atendiendo en un motel y pues obviamente no está con su esposa. Tú le tienes que decir a la esposa por qué está así. No, principio del secreto profesional de nuestra actividad, y la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional ha sido muy clara para el que de pronto quiera anotar si está bien la sentencia C3, se me olvida, C301 del 2012. C301 del 2012. Y ahí dice el deber del personal de la salud al secreto profesional. Bien, entonces, primero que todo, existen unas implicaciones judiciales o jurídicas. Segundo, existe el derecho de la autonomía del paciente. Tercero, yo tengo la obligación de guardar esa información obtenida durante mi labor. ¿Cuándo lo debo de, es decir, cuando hay eximentes de responsabilidad? Sí, señor, C300, sentencia C301 del 2000, para ahondar más en el secreto profesional. Gracias, CETEC. Y además de eso, tenemos que ser muy claros que hay unas excepciones
a la regla. Y esas excepciones a la regla es que yo debo de manifestar esa vulneración del secreto profesional cuando, uno, exista orden judicial. Señor Pepito Pérez, por favor, dígale acá a la audiencia, usted el día tal atendió a la paciente con VIH positivo, diga sí o no. Orden judicial. Y tú estás bajo juramento en un estrado judicial. Por salud pública, el COVID, por enfermedades de transmisión sexual, por enfermedades virales, bacterianas, por enfermedades también hereditarias. Entonces debemos de decir, si la persona se están haciendo exámenes para concebir, pues hay que decir que él no puede tener hijos porque tiene una enfermedad en los cromosomas, etcétera, 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 porque yo de la parte médica no sé mucho. Otra excepción también a la regla es la información que yo puedo darle a los familiares, ¿con el fin de qué? De utilizarla en el tratamiento del enfermo o del paciente. Claro, mire, no, pues este señor tiene un priapismo y pues está mal, algo pasó. Y entonces dice la esposa, no, pero yo no sé qué es eso, ¿cómo así? Y el hijo dice, sí, mi papá se estaba tomando unas pastillas azulitas, pero estaban como pasadas. Ah, no, pues hágame el favor y me trae las pastillas que tenía su papá allá en la mesita de noche, porque es útil para su tratamiento. También, el que quiera ahondar sobre la utilidad del secreto profesional está en la sentencia C-264 del 96. A mí me gusta mucho la jurisprudencia porque la jurisprudencia amplía mucho el marco legal y genera pues como una claridad en muchos vacíos que uno a veces, el propio código tiene vacíos judiciales y la jurisprudencia pues trata de pues cubrir y de arreglar esas necesidades que en ese momento no se vieron. Bueno, para concluir, el secreto profesional como tal hace parte de nuestra garantía como auxiliadores, como primer respondiente, hace parte de una garantía constitucional y ampara a quién, al paciente, en pro del paciente, porque lo que se busca es que haya humanidad en el servicio de la salud, no solamente como uno a veces ve los casasoat, que vulgarmente les dicen casasoat, pero que no ven al paciente como paciente, sino lo ven como un billete más. Y pues realmente hay que vigilar que tenemos que tener un personal ético, humano y empático para poder atender a nuestros pacientes de la mejor manera y darles una calidad en salud y en atención. Muchísimas gracias por su atención. Para mí fue un poco, pues, discúlpenme la tos, pero bueno, espero que haya sido de su agrado y las preguntas que tengamos, creo que la profesora Natalia nos dará el uso de la palabra. Claro que sí, doctora Vanessa, muchas gracias por ser parte del equipo de Educación CETEC. Y tenemos 3 preguntitas. Una de ellas es del señor Mauricio Pérez y la pregunta es, ¿qué pasa cuando los que están haciendo el socorro lo están haciendo mal y están uniformados? No, pues grave. Bueno, lo más importante es que cuando una persona se detiene a atender a un paciente en una escena, lo debe de hacer con el fin de ayudar, no de agravar su situación. Si una vez yo inicio la escena y yo siento que, porque somos seres humanos, y la escena, no quiero decir la palabra, pero la escena se nos sale de las manos, es a usted, Tatica, se nos sale de las manos, tenemos que tener esa humildad y decir, entrego la escena. Esperemos, hagamos la atención, no la atención física, sino la atención es quedarme con el paciente, tocar al paciente, mirarle los ojos al paciente y decirle que todo va a estar bien. Y parar, detenerme por un momento y decir, ¿realmente lo estoy haciendo bien? ¿Realmente esto es lo que necesita el paciente?
Me gustaría que me trataran así si yo fuera el que estuviera en el suelo, tirado en la séptima. Entonces, si lo está haciendo mal, el socorrista debe parar. O alguien decirle, oiga, mire, 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 porque yo he visto muchos socorristas que sueltan la cabeza y alguien me enseñó hace mucho tiempo que el que lleva la cabeza lleva el mando. Entonces, si sueltan la cabeza y estas cosas, si se genera más traumatismo, pues obviamente tú no estás ayudando, tú estás empeorando a que el cuadro de la persona pues sea muy fatídico. Miren lo que pasó con Natalia Ponce de León. Natalia Ponce de León llegó a la Reina Sofía. En la Reina Sofía, vendaje con vaselina. 4 horas después, traslado para el Simón Bolívar. 4 horas después, la hora dorada se perdió. Y allá quitaron todas esas vendas de vaselina y echaron lo que tenían, perdón, echaron, no, aplicaron lo que debían de aplicar, que se me va el nombre de las 2 cremitas que le aplicaron. ¿Por qué? Porque el Simón Bolívar es el ente generador que si yo quiero que, y soy víctima de estas sustancias corrosivas, pues yo corro para el Simón Bolívar. Si yo tengo un infarto del miocardio, corro para el cardioinfantil. Si necesito un traslado de riñón, corro para la Clínica Colombia. Esas son cosas que el personal de la salud tiene que aprender a manejar. Y en Colombia tenemos que aprender a manejar los tiempos que son tan importantes para nuestros pacientes. Entonces, si el socorrista lo está haciendo mal, tiene que parar. Y si se siente que la cena se le salió de las manos, porque puede que se le salga de las manos, se entuneló, no sé qué le pasó, no sabía qué sucedió, pues tiene que parar. Sí, adelante. Claro que sí, profe. La otra pregunta es de la señora Mónica Parra. ¿En teletrabajo se puede ser primer respondiente? En teletrabajo. Yo creería, por ejemplo, en telemedicina, yo creo que sí, la 3100 es muy clara. Y yo creería que en ese momento que tú estás atendiendo al paciente y estás llevando una interconsulta, está siendo en ese momento la persona que puede llegar a solicitarle rápidamente una ambulancia de acuerdo al cuadro que te está dando pues el paciente. El problema es que ¿será que los datos que me están dando el paciente son verídicos? ¿Son reales? Si yo le digo, tómese la temperatura y me dice, no, es que tengo 41, 42 y me está hablando y está verbal y está consciente, pues yo lo debo de dudar. Entonces, pero en el momento que yo estoy haciendo mi trabajo en teleconsulta, creería yo que sí, tú estás siendo garante en ese momento y protector de la vida de ese paciente. Si está hablando contigo y le da un infarto y deja de hablar contigo, pues tú sigues llamando y no te contesten, te contesta la familiar, no, es que algo le pasó a mi tía, no sé, le dio un infarto y se cayó, no sé, algo le pasó, se desmayó. Pues rápidamente tú tienes que llamar a la ambulancia para que no sea tiempo desperdiciado. Que tú le cuelgues y digas, no, mire, por favor comuníquese al 123, pues ya está contigo. Y por último tenemos la pregunta de la señora Laura Giraldo. ¿Qué sucede si llega a una residencia, activan por intento de suicidio? Cuando llegó el paciente ya se había ahorcado y de lejos logro visualizar que tiene signos de muerte como cianosis, ausencia de respiración. ¿Entro a la cena o qué debo hacer? 1, tienes que ingresar a la escena, ¿sí? Pero primero, escena segura. 2, tienes que ingresar a la escena, pero en línea recta. Tocar signos vitales, signos cadavéricos también. Y por esa línea recta que tú entraste, por esa línea recta tú sales, para que no contamines la escena. ¿Bien? Pero tú tienes que tocar, tú no puedes decir, no está como cianótico, no está como de deshidratación ocular y no está como con embarillamiento, no, tú no puedes, tú tienes que ir y verificar y eso se hace a través de los sentidos. Entonces, tienes que ir en línea recta, verificar signos vitales, signos post-mortem y ahí sí salir por la misma línea. Ahí sí me está entrecortando mi internet. Voy a apagar cámaras, que esto me pasa. Listo.
Vale, Doc. Y por último, tenemos una pregunta del señor Guata. ¿Qué pasa con los brigadistas en el marco legal que deben atender y no tienen ni capacitación ni dotación? Bueno, eso es importante saber que un brigadista es un primer auxiliador, ¿sí? Y un primer auxiliador haría parte de la omisión de socorro. Tenemos que, nuestros brigadistas tienen una responsabilidad no tan grande como el personal de salud, pero no tan pequeña como el personal, como la profesora, como Vanessa Valero. Están como en el intermedio, ¿sí? En el intermedio. Entonces hay que mirar que el grado de intencionalidad con el que tú generas tu actividad. Es que lo más importante de cualquier, sea brigadista, sea profesional, sea un ciudadano del común, es la responsabilidad. El principio de la solidaridad está enunciado en muchas partes, en la Corte Constitucional, en la Constitución Nacional Política, en los derechos humanos, por supuesto, pero hay que enfatizar que ese derecho a la solidaridad se tiene que hacer con unos requisitos y unos procedimientos. Y yo no puedo fallar siendo brigadista a los procedimientos, por ejemplo, del buen samaritano. Yo no puedo entrar a la escena, por ejemplo, sin identificarme, o que la escena obligar, por ejemplo, a la persona a que yo la manipule cuando es una niña que ha sido de pronto víctima de abuso sexual o de acceso carnal. Entonces hay que vigilar esas responsabilidades que tiene el brigadista que está como en el medio. Muchas gracias, doctora Vanessa. Nuevamente les damos las gracias a todos por participar en nuestro webinar de educación CETEC, aspectos ético-legales en primer respondiente. En pantalla pueden ver nuestro curso de rescate acuático. Queremos invitarlos a todos ustedes para que sean partícipes de este curso. Se va a llevar a cabo el 23 y 24 de junio en Cartagena y sería pues de buen gusto que ustedes participen en él.